Buenas tardes. El día de hoy explicaremos el funcionamiento, diseño e implementación de un compensador para un sistema de segundo orden en lazo cerrado. ¿Esto de qué manera? Primero tendremos la caracterización o diseño la caracterización de la planta mediante un sensor de herradura, el cual nos permite graficar o tener esta gráfica. Esto nos permite mediante la caracterización determinar que el sistema es de segundo orden. ¿De qué manera? Mirando que la ganancia en el sistema es aproximadamente 580 menos el 63% que determinamos que es de 420 sobre 580. Esto nos da 0.27, con lo cual determinamos que el sistema es de segundo orden. ¿Esto para qué nos sirve? Determinar el segundo orden. Eh, para saber qué características presenta el sistema con relación para un posterior desarrollo del compensador. Como con esto no determinamos la función de transferencia del sistema, entonces procedemos a obtener una transponderación de la gráfica para obtener el Tao y para obtener una relación de Tao 1 donde pues con la relación del Tao obtenemos que es 6.9 el Tao 1 y el Tao 2 es de 1.54 según fórmulas. ¿Esto para qué nos sirve? Para determinar la función de transferencia, la cual sería de 580 sobre 10.62 s al cuadrado más 8.44 s más 1. ¿Esto para qué nos sirve? Esta función de transferencias es la que usaremos para realizar el diseño e implementación del compensador. Entonces, pues, como vemos aquí en el software Simulink una de las librerías del MATLAB, podremos ver la simulación, el lazo abierto del sistema. Esto que en un muestreo de 100 milisegundos. Como observamos aquí, en el osciloscopio de Simulink, el muestreo es similar o la función de transferencia que graficamos es similar a la que nos dio el sensor de herradura. Esto lo podemos observar en esta función de transferencia, la cual ha sido simplificada, quitando el 10.62 que nos daba iniciando el denominador, debido a que presenta una facilidad al momento de realizar el cálculo para el compensador. Entonces la nueva función nos daría 54.61 sobre s cuadrado más 0.79 s más 0.09. Esta función de transferencia es la que se usará para el diseño del compensador. Entonces, para el diseño del compensador, pues es necesario determinar el orden para saber si es necesario generar un polo en el origen o si los polos que tiene la planta son suficientes. Eh, Como vemos aquí, entonces obtenemos el cita, el cual, o sea, primero determinamos los parámetros para definir el sobrepaso máximo que se desea y el tiempo de estabilización que queremos, el cual sería 25% y el tiempo de estabilización de un segundo. Bueno, además de esto, determinamos que el cero del compensador que deseamos es de 4.6. Esto posteriormente explicaré para qué lo usaremos. Entonces obtendremos el zeta mediante la fórmula que es raíz de logaritmo natural del 25% sobre impulso máximo al cuadrado sobre pi al cuadrado más el 25% al cuadrado al 25% que es el sobre impulso. Esto nos da 0.4. El omega n está determinado por 4 sobre TCS por el zeta. El zeta es 0.4 y el TSS que deseamos es 1. Esto nos da un valor de 10. Entonces el polo deseado, por lo tanto, nos da una función de menos 4 más o menos 9.16. ¿Esto para qué nos sirve? Con el polo deseado obtendremos determinaremos los polos
o sea, haremos una función en cuanto a los polos de la planta y haremos un corrimiento del lugar geométrico de las raíces. Entonces para esto obtendremos un polo o obtendremos los polos de la planta mediante una función cuadrática en la cual la cual es menos 0.79 más o menos 0.79 al cuadrado menos 4 por 1 más por 0.09 sobre 2 más 2 por 1. Esto nos obtiene unos polos de menos 0.14 y menos 0.65. ¿Esto qué quiere decir? Que los polos de la planta se encuentran al lado donde el sistema es estable. Teniendo en cuenta que son cercanos al punto de origen, lo que deseamos es alejarlos para permitir que el sistema tenga una estabilidad, por decirlo así, de una manera más eficiente y tenga una reducción en el tiempo de estabilización. Pero para esto utilizaremos el ángulo que nos generan los polos de la planta con relación al polo deseado, obteniendo un ángulo total, un ángulo de adelanto de 42. ¿Esto para qué nos sirve? Al momento de hallar el nuevo polo de la planta o el polo del compensador, mejor dicho, hacemos un procedimiento en el cual se reemplaza el 4.6 del 0 que había mencionado anteriormente en el sistema, la ecuación de la planta, que quiere decir que es el ángulo de adelanto menos la función de z s más z, donde reemplazamos S como el polo deseado menos el, el polo deseado más P, o sea, S más P, donde S es el polo deseado y P es el polo que deseamos hallar. Entonces, esto nos determina que es menos 44 mediante el procedimiento matemático simplificado. Entendemos que es menos 44, cancelamos los negativos y damos por entendido que saca tangente al lado derecho y al lado izquierdo para eliminar el tangente a la menos 1, para obtener así un polo deseado de 13.5. ¿Esto con qué fin? Para determinar o para por siguiente o seguir con el proceso matemático para determinar el KC. El KC que quiere decir que es la ganancia del compensador. ¿Esto cómo se determina? Volviendo a la función de transferencia original de la planta, que sería esta, más la función de transferencia del compensador, donde ya determinamos la z o los ceros del compensador y el polo deseado del compensador o el polo del compensador, que sería esta función. Esto lo igualamos a 1 y tenemos en cuenta que está entre magnitud, por lo que deseamos que sea la magnitud de los complejos que tenemos en este caso. ¿Esto cómo lo hacemos? Esto es un procedimiento matemático que se realiza para la obtención de los complejos o de los imaginarios, que posteriormente se hace un proceso para pasarlos a magnitud y se busca realizar esta magnitud, donde 509 es la parte real o la parte de magnitud del polo o del complejo superior, y la parte inferior es la amplitud o la magnitud de la parte de este imaginario y imaginario real, y la parte imaginaria y real de este sería la magnitud de este sería la amplitud de este. La magnitud del imaginario real sería esta, que pues para determinar el KC despejamos de esta ecuación y determinamos que es 2.82. ¿Esto para qué nos sirve? Esta función de transferencia se agrega en lazo cerrado al funcionamiento de la planta para así corregir los errores que presente el sistema en cuanto a el cambio de voltaje que genera el sensor en cuanto a la referencia. ¿Esto de qué manera lo presentamos? A continuación
Vemos de nuevo en el software Simulink la función de transferencia del compensador, que sería esta, con relación a la planta. Como vemos, está en lazo cerrado, y esta función de transferencia, debido a la velocidad que tiene en el muestreo, lo reducimos, le hacemos una reducción del tiempo a 10 milisegundos. Realicemos la simulación y vemos que la función de transferencia, en cuanto al la compensación que tiene la función de transferencia en cuanto al compensador, se reduce a un segundo aproximadamente, con un sobrepico de 25% como se deseaba. Esto quiere decir que la función de transferencia del compensador nos produjo una mejor respuesta en la velocidad del sistema. Esto lo veremos a continuación en un video explicativo. Bueno, además, para el diseño del compensador es necesario un circuito, del cual se ve reflejado en esta imagen, donde tenemos dos capacitores y 4 resistencias. Estos elementos producen un cambio de voltaje con referente al error que ingrese en el circuito, el voltaje error que ingrese en el circuito. Para el diseño de este circuito es necesario el uso o la facilidad que nos da el conseguir condensadores de uso comercial, como lo son los condensadores de 47 microfaradios, como vemos aquí. Estos condensadores nos facilitan que por el tamaño que tienen, nos den un valor de resistencia relativamente bajo, o que son de fácil acceso en la zona. Esto mediante un cálculo, el cual vemos aquí abajo en esa ecuación, que es de 1 sobre 47 micros por 4.6. Este 4.6 nos indica que es el cero de la función de transferencia del compensador, lo cual nos equivale a una resistencia de 4.6 kiloohmios. Esta resistencia es la R1 que observamos en esta figura. Esto también, ese mismo procedimiento se realiza para la R2, teniendo en cuenta que no se coloca el número, el 0, sino se coloca el polo que se halló en la planta. Esto nos determina que la resistencia R2, que la observamos aquí, es de 1.5 kiloohmios aproximadamente, en cuanto al uso comercial. Para la resistencia número 4 que obtenemos aquí, esta resistencia se obtiene con el parámetro Kc, o la ganancia del compensador que obtuvimos. Pero para esto tenemos que la ecuación es la R3, que la resistencia de ganancia de entrada por el Kc. El Kc que tuvimos fue de 2.82, por lo tanto la resistencia que obtenemos es de 28.2 kiloohmios. Como esta resistencia no es de uso comercial, se aproximó la resistencia a 30 kiloohmios, como observaremos en el circuito. Entonces aquí tenemos un circuito compensador con un PWM sincronizado con la red. Básicamente comenzaremos explicando el circuito PWM, en el cual observamos en este punto un pulso sincronizado con la red, o un rectificador de una sincronizada con la red, como lo vemos ahí. Posteriormente, en la etapa del circuito integrado del M741, vemos un detector de cruce por cero, en el cual pues el pulso se ve referente a la detección de cruce por cero. Como podemos observar, en el integrado se detecta la detección de cruce por cero, sincronizado con el rectificador de onda completa que observábamos anterior. Entonces tenemos también el ancho, la rampa, una rampa sincronizada con la red.
sincronizada con la red, donde vemos que en la bajada de la rampa o en la caída de la rampa se detecta el cruce por cero, mientras tanto se genera una rampa. Observamos posteriormente el ancho del pulso generado por la rampa y generado por un voltaje de comparación que se genera mediante el circuito compensador que veremos a continuación. Entonces, como podemos observar, en el compensador toca mirar el voltaje con un medidor DC, como lo es el multímetro. Entonces observamos un voltaje en el sensor de 0.040, el cual es como si el sensor estuviera apagado o el sistema estuviera sin funcionamiento. Posteriormente observamos 2.5, que es el voltaje de referencia con el cual vamos a hacer la comparación del sensor. Eso entra a un diferenciador, el cual la salida pues va a ser la resta del voltaje entre el sensor y el voltaje de referencia. Esta etapa es necesaria amplificarla por 10 veces, como se observa aquí en la entrada 2.5, y la salida va a botar el voltaje máximo, que serían 17 voltios suministrados por una fuente externa debido al cambio de voltajes que presenta el circuito para su funcionamiento. ¿Esto por qué? No se pudo realizar con la alimentación de la misma protobar por el hecho de que el amplificador se ve limitado al voltaje de alimentación. Como tenemos alimentación del circuito de 15 voltios y la alimentación del amplificador necesitamos que sea mayor, se optó por hacer una alimentación por fuente externa. Entonces salen 17 voltios, como lo observamos ahí, el promedio es de 17 a 19 voltios. Observamos a la entrada del circuito compensador un voltaje de 17 voltios efectivamente. Ese circuito va a permitir ejercer una respuesta del sistema un poco más eficaz y más rápida en cuanto al peso que vamos a manejar. La salida de este sistema se ve reflejada en esta posición, en la cual entra al ancho del PWM para hacer la etapa de comparación que mencionaba con anterioridad. Esta etapa, ahí en ese voltaje quiere decir que el sistema se encuentra apagado y no tiene funcionamiento. Esto nos indica que el sensor el actuador, en este caso un motor tool, debe aumentar la velocidad y buscar el voltaje de referencia que tenemos de 2.5 para hacer una velocidad constante de subida de aproximadamente de 2,5 metros en 4 a 5 segundos. Entonces ahí vamos a observar el cambio de voltaje en el sensor en funcionamiento. Ahora se va a observar el voltaje en el multímetro en corriente alterna para observar el voltaje con el que va a funcionar el actuador, o en este momento el motor tool. Ahora se observará el voltaje de funcionamiento con una libra de peso. Ya está grabando.